Estamos yendo a grabar lo que es fácilmente uno de los videos más especiales que van a ver aquí. Aquí delante va mi padrastro, mi papá, padrastro, papastro. Ya en un momento entenderán mejor el contexto. Y vamos a grabar un video muy personal, muy, asumo yo, emotivo, que espero sirva mucho tanto a padres como hijos. Y además es especial porque es la primera vez que rodamos juntos. Es emotivo, como sea es emotivo. Es especial. La idea es buscar una trochita suave. Hoy no es tanto la ruta, sino el momento. Hallar un lugar donde nos vamos a sentar, charlar y tener una charla bien, ojalá bien elegante. Lo que te dije, ¿no? O sea, la idea es que incluso, o sea, hablemos incluso si esta parte del video igual no sale, ¿vale? Del tema de la fraternidad, porque vi que obviamente todo el mundo motero está hoy con full publicaciones. Y no es el caso de pronto de todo el mundo. Sí, un día como hoy, bueno, hay algunos que ya lo preferimos. Yo por lo menos quisiera siempre hacerle como la curva ya. El quite. Sí. ¿Por qué? Porque pues no deja de ser un día nostálgico. Yo tuve un buen papá, ¿ves? Esa es una situación fuerte. Entonces, días como hoy, que no deberían ser diferentes a todos los días del año, marcan como un poquito por todo el tema de que todo el mundo está en ese fervor de Día del Padre, Día del Padre. Entonces, pues hay cosas que simplemente no dejan de, tal vez no de doler, pero sí de provocar nostalgia. Ese es un tema importante. Entonces, yo preferiría en estos días simplemente evitar, o sea, por ejemplo, mis hermanos van al cementerio y eso no me gusta. No me gusta porque pues yo tengo muchas cosas claras, entre esas que lo que queda de la gente es la esencia, no los huesos, ¿ves? Me quedo con eso y entonces hoy simplemente pues es inevitable tener recuerdos nostálgicos.
pero no dejan de ser buenos. Sí. Sí. No dejan de ser buenos. Y eso es lo que yo más rescato. Eso es lo más importante. Creo que un papá creo que es una figura muy ignorada en la cultura. O sea, Sí. si bien hay gente, digamos, como estás diciendo, que prefieren hacerle el quite, pues precisamente porque o sea, tiene peso. O sea, para el papá tiene peso, para el que es papá y ha tenido papá, un buen papá y eso, tiene peso, pero para el resto no. O sea, no es un día que mueva tanto el comercio ni las masas tanto como un Día de la Madre, por ejemplo. Creo que a nivel hispanohablante hay una cultura de desarraigo paternal muy brava, pero no es el caso de todos. Y los casos que son tienen un porqué. Y era lo que yo te decía, o sea, yo he tenido muchos conflictos internos con el asunto de mi papá, pero empatizo cuando sé que de pronto es el mismo pensamiento de tus hijos, quizá. Entonces ahí me puede parecer a mí un pensamiento injusto. Cualquier señalamiento y eso que pudiese haber, digamos, o sea, voy a hablar de mí. En mi mente han habido muchas veces señalamientos hacia mi papá, en mi corazón, en mi pensamiento. No sé. Y si un señalamiento de esos, digamos, por parte de tus hijos te lo hiciesen, a mí me parecería injusto. Entonces ahí es donde logro empatizar y pienso que, por ejemplo, creo que uno tiene un muy mal vicio y es juzgarse a sí mismo por las acciones. No, por las intenciones y juzgar al otro por sus acciones. Es decir, no tener en cuenta la intención del otro. ¿Me entendés? Y ahí quisiera entrar un poquito. Primero hay gente que no te conoce. Pues no tenés que dar todo tu repertorio, pero ¿quién son? ¿Quiénes somos? ¿Qué vínculo compartimos? ¿Cómo ha sido un poco la historia? Bueno, siempre es importante eso que decís de la intención, más que cualquier otra cosa, es importantísima. Yo te cuento siempre y en todo lugar Sigue hablando, no importa que eso pare. como mi hijo, ¿ves? Aunque biológicamente no seas mi hijo. Y es paradójico porque tal vez por eso siempre he sido juzgado, ¿ves? Porque yo tengo unos hijos y no puedo hacer esto con mis hijos. Sí. Entonces, yo creo que eso es, si yo me tuviera que presentar, yo me presento como tu papá, ¿ves? Sí. Y el sentimiento es tan fuerte que siempre lo he defendido. Siempre lo he defendido. Y lo defiendo con mis hijos, aunque ellos no lo sepan. Que son también mis hijos y que son importantísimos. ¿Ves? Que pensar en todos ustedes, y yo siempre pienso como uno. Y siempre han sido mi fuerza, mi motor. Ese soy yo. ¿Qué más puedo decir? No tengo mucho más. ¿Cuántos años yo tenía cuando me importante que conociste? Tenías 2 años. 2 años. 2 años tenías. Una relación de 20 años ya, entonces llevamos. 20 años nos conocemos. 20 años. Y ha sido impresionante todo lo que hemos recorrido, ¿no? Sí. Hoy veníamos recorriendo y recorriendo el camino hacia acá. Siempre lo veo como algo tan importante porque lo soñábamos. Sí. ¿Te acordás? Yo Muchas veces lo planeamos y lo soñamos antes que cualquier cosa. Yo hacía la cuña cuando recién salimos de la casa. Hacía la cuña en el video de que para mí es esto como proyecto el proyecto de hoy, lo que estamos haciendo hoy, es especial no solo porque creo que es algo que es casi terapéutico para ambos como relación, como individuos, y creo que para la gente que lo vea también. Pero además es la primera rodada, o sea, es la primera vez que salimos juntos, solos, a rodar.
Cada uno en una moto, porque ya lo habíamos Claro, hecho, claro, obviamente sí, pero eso, cada uno en su moto y porque hemos compartido carretera, pero que vamos para la iglesia, que vamos a hacer una vuelta, que esto y lo otro, pero nunca con el propósito de eso, Sí. de pararnos a ver un paisaje, charlar un rato. Y he soñado. Y en el caso mío es herencia tuya. O sea, creo que una herencia tuya en mí es esto. Porque Era- no, las motos. La Sí, pasión por las la motos. pasión por la... Sí, porque honestamente, pues honestamente no siempre lo entendí así. O sea, no siempre entendí las motos como apenas recién incluso las estoy entendiendo. No siempre entendí la importancia de esos espacios que son muy de uno dentro del casco, que son muy de uno. Sí. Eso es como... Sí, es terapéutico. Sí, Es ese momento en el que uno solamente ve la carretera, lo que viene y sus pensamientos se van. Y creo que es como de los pocos momentos que un hombre puede tener. ¿Ves? es muy de uno. Exacto. Sí, porque yo ahorita casado me doy cuenta que, es decir, uno, o sea, la casa es de la esposa. ¿Me entiendes? Digamos, la esposa arregla todo a su gusto, se compran los muebles que quiere la esposa, se compra el comedor que quiere la esposa, Exacto. todo. Y la moto es como lo único que uno siente, este es mío, mi espacio aquí. Esto yo lo elegí, Sí, esto yo lo elegí este es y mío. este camino yo lo voy recorriendo. Sí. Es muy bueno eso. Y yo creo que eso tiene que ver mucho porque es tan difícil ser parrillero, quizá, Sí. incluso quizá, porque uno se vuelve amo y señor de... Bueno, yo creo que uno como hombre tiene un mal delirio controlador, Controlar. controlar. Cuando uno no tiene el control es complejo. Se pone en conflicto. Y volviendo y reencauzando el tema, yo venía pensando ahora acerca de lo que nos separa. ¿A vos y a mí? No, Ya. hablando del tema de los Ok. hijos. Los errores hacen unos abismos muy grandes entre las personas. Y mucho tiene que ver más con lo que uno piensa, de pronto que con lo que los demás piensan de uno, pero no dejan de ser abismos. Yo he cometido muchos errores. Tengo un máster en tomar malas decisiones. Posgrado. Posgrado, tengo una especialización en cometer errores. Y algo que yo trabajo en mi vida en transformar es empezar a eliminar los abismos, los vacíos. Porque algo que yo pueda hacer mal me hace pensar que los demás ya tienen algo en contra mí Sí. y no me acerco más. ¿Pero Eso qué puede será que te explicar- distancia? ¿La culpa? La culpa es algo muy fuerte Sí. y es algo bastante fuerte que yo creo que en la vida de un padre muchas veces, como puede ser el caso mío, que sí es merecido, para la mayoría de gente no. ¿Ves? Ya. A uno como papá siempre, por eso tal vez aman más a la mamá, porque la mamá puede estar ahí, Ah, no, la mamá es claro. más presente. A uno naturalmente te saca. Uno del la amor- obligación te saca. Claro, mi amor se puede expresar de una forma que nadie lo ve, trabajando mucho, Sí. callándome mucho, Sí, sí, sí. haciendo mucho silencio ante las cosas. Un hombre cuando está callado es algo que ojalá alguien pudiera entender. El silencio de un hombre es algo que poca gente, Caótico. pocos hijos pueden entender. Muy caótico. Y eso yo creo que es un homenaje a papá hoy, al que es callado, al que para no explotar innecesariamente o inadecuadamente simplemente se calla. Pero ese está en su corazón cuidando, pero el que está al lado Oh, sí, 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 te está entiendo. diciendo,
sos un egoísta, Sí. no te importo, Usted no no te resuelve. importamos, no Un haces hombre que no nada, resuelve, sí. estás ahí callado, no estás haciendo nada, ¿ves? Por eso siempre, yo creo que siempre vamos a tener una deuda en este sentido. Siempre vamos a estar en deuda con el papá, Cosas que nunca vimos. cosas que nunca vimos. Nunca vimos. Nosotros nos podemos comunicar mejor ahora porque ya estás en un rol diferente. Siempre hemos hablado de eso. Sí. Sucedió así. Desde que salí de casa hubo una afinidad. Creo que de mi parte puedo decir que fue empatía. Fue decir, fue madre. ¿Dónde estuvo para este tipo toda la vida? O sea, sí, fue. Así, sí. Y entonces ese cliché que utiliza todo el mundo y dice, cuando seas viejo me vas a entender, es lo más real del mundo. Definitivamente. Es lo más real, es lo más real. Yo quisiera hoy tener a mi papá para entenderlo como no lo pude entender. Para agradecerle lo que me alcanzó a enseñar antes de que se fuera. Pero compartimos mucho, muchísimo. Creo que esa esencia del viejo siempre va a ser muy importante para mí. ¿Cómo se llama tu papá? Paulino. ¿Y cuántos años tenías? Cuando él murió yo tenía 19 años y él murió a los 68 años. Era joven, era niño. Y hacen ya muchos años, imagínate. Muchos años. Pero afloran recuerdos bonitos. Cosas impresionantes, muy buenas. O sea, la comunicación se democratizó, ¿verdad? La comunicación a nivel global, a nivel de redes. Entonces, de esta democratización, los que comandan la parada somos los jóvenes. Es decir, los dueños de las redes, de alguna otra forma, somos los jóvenes. Y la voz que más, no sé si la que tiene más peso, pero sí la que más repercute, es la de los jóvenes. Entonces, en redes sociales y socialmente, donde sea, se sabe cuáles son las faltas. O sea, se sabe qué es lo que un papá provoca en uno. La importancia de un papá en uno. Lo que provoca la faltante o la presencia de un papá en uno. Es decir, eso digamos, se tiene casi que sobreentendido. Y ahorita pudiésemos hablar de eso. Pero también quisiera saber, quisiera que habláramos, ¿quién necesita un papá de sus hijos? O sea, ¿qué hace un hijo que bueno, no sé si para mal puede ser muy obvio. ¿Qué hace un hijo que afecte al papá para mal? Pues de pronto puede ser obvio, pero ¿qué puede hacer un hijo para bien con su papá? Difícil pregunta. Precisamente por lo que te digo ahora que la frase cliché es muy real, es porque los años, y solamente los años, te ayudan a entender lo que es papá. Ya. Eso se lo podemos explicar de muchas formas, de muchas maneras a un joven, pero no lo va a entender. Creo que eso hace parte de la vida. Una de las formas en las que yo podría decir que una persona madura es cuando, solo una, es cuando tiene la capacidad de entender a un papá. Ya. ¿Ves? Eso solamente lo dan los años, lo da el tiempo. Porque podríamos hablar de que un hijo debería simplemente entenderlo. Yo creo que es eso, o sea, respetar es difícil. El respeto ahora es algo que está como devaluado. Sí. Pero creo que más arriba de eso está el yo entender. La comprensión. Comprender. Decirlo de una forma, ponerme en los zapatos de él. Pero eso no lo va a poder hacer un joven. De repente hay excepciones que claramente las habrá. Pero solamente cuando uno enfrenta la vida
en las mismas condiciones de un papá, logra entenderlo. ¿Ves? Yo hoy entiendo a mi papá. Hoy lo entiendo. Y lo entiendo por lo que hace muchos años, 30 años, no lo entendía, lo juzgaba. ¿Ves? Lo que para mí era un juicio cuando yo tenía 12, 13, 14 años, hoy lo entiendo. Tantos años después. Ojalá uno pudiera desarrollar esa habilidad, porque juzgar a alguien es muy fácil. Lastimosamente. Sí. ¿Ves? Yo he cometido ese error, sí. Lastimosamente, los errores que pudo cometer tu papá crearon un abismo que es muy difícil de pasar. Los errores que yo he cometido con mis hijos han creado un abismo que es muy difícil pasar. Que seguramente es algo que así se podría arreglar. Pero pensemos en los dos. Para nosotros poder estar así hoy, pusiste una parte y yo puse otra. Y yo creo que ese es el punto. Sí. Nada podrá arreglarse si entre los dos no ponemos de parte. Y ahí es cuando nosotros empezamos quizá a limar y a entender. Pero seguramente por las cosas que hoy juzgas a tu papá, en algunos años, quizás podrías entender. No, y que... O sea, es que creo que nunca había tenido tanta lucidez de ese pensamiento que yo te decía hoy que... O sea, yo te tengo que decir que yo estoy estancado en un punto. Yo creo que todos los días, desde hace un buen tiempo hacia acá, desde hace meses hacia acá, yo creo que todos los días pienso en mi papá y pienso en escribirle, pero por algún motivo estoy estancado ahí. O sea, no te podría decir puntualmente en dónde, ¿me entendés? O sea, estoy estancado ahí. Y hoy yo decía, o sea, hoy creo que tuve lucidez de ese error de precisamente nunca he sabido sus intenciones, porque juzgar sus acciones es decir, es que no me ha buscado él, no me ha escrito él, ¿me entiendes? Pero y es que de alguna otra forma la balanza se desequilibra, porque aunque un papá pudiese tener un momento de pronto de enojo o cualquier cosa, definitivamente es más fácil que un hijo termine juzgando a su papá que un papá a su hijo, ¿me entendés? Sin importar qué. Es decir, yo honestamente dudo mucho que mi papá diga, Esteban, ¿por qué no me escribe? Y creo más bien que comparte eso, que me llamó mucho la atención y ahorita sería bueno hablar de eso, que dijiste, en mi caso es meritorio. Creo que hablabas del comportamiento de tus hijos hacia vos, hablabas de que en mi caso es meritorio, y creo que de pronto él lo siente así, pero escuchándolo de vos, duele. Entonces eso me ayuda a empatizar con la posición de él, ¿me entendés? Porque yo en algún momento de mi vida pudiese decir, no, es que él se merece como yo me comporto con él. Pero yo no diría que vos te mereces como tus hijos se comportan con vos, pero estamos en la misma posición. Exacto. Entonces, por eso yo te decía, o sea, hoy yo dije, probablemente, o sea, yo sé que vos no dirías que yo soy un mal hijo. Entonces, de alguna otra forma vos puedes ver mi comportamiento con mi papá, ver el reflejo de tus hijos y empatizar con eso. Pero vuelvo y te digo, o sea, dudo mucho que no empatices con eso. Creo que me sirve incluso más a mí, porque sí de pronto yo he dejado de empatizar mucho con mi papá, pero al empatizar con vos puedo ver que es la misma perspectiva, o sea, es simplemente un cambio de rostro y decir, definitivamente he juzgado mal, he juzgado de manera ligera y claro, es decir, obviamente hay unas brechas descomunales emocionalmente que aún si no se hubiese cometido jamás ningún error, porque de hecho no considero que mi papá haya cometido ningún error conmigo, no se ha creado un vínculo.
es que no hay un vínculo. O sea, si nos pudiésemos como abstraer de que somos papá e hijo, son dos personas que nunca se han hablado, entonces no hay un vínculo. Exacto. Pero sí, pero hay un vínculo de sangre, de almas, hay un vínculo mucho más trascendente, y por amor, honra y como está ese vínculo ahí, definitivamente hay una relación por construir, que como vos lo decías, debe ser un toma y dame, un toma y dame. Y mi pregunta iba precisamente dirigida a, digamos, yo creo que es un gran misterio. ¿Qué tanto puede provocar el abrazo de un hijo a su papá? Un hola, un te amo, un saludo, una primera llamada a su papá. Sos mi primera llamada. ¿Qué tanto puede provocar eso? Porque eso lo ayuda a uno a entender como hijo que que hay muchas cosas de pronto del papá que no se han despertado hacia uno, también porque uno no ha estimulado partes en él, ¿me entendés? Exacto. Porque funcionan distinto. O sea, es que son una mente, son un punto y aparte. Son un punto y aparte porque definitivamente creo que es la realidad de la mayoría de los colombianos, aún con la familia más funcional posible. Vos a diario tenés a papá mínimo 4 horas por fuera. Mínimo, pues. Y mucho más. No, por eso te digo, o sea, sea, mínimo. O sea, es el mejor panorama. Porque yo creo que la mayoría compartimos la idea de que uno se levanta, el papá ya no está porque se fue a trabajar. Trasciende el día y en la noche, la hora de la comida sin mucho. Porque papá no ha llegado Pero papá está ahí, definitivamente. O sea, es la columna vertebral de la casa. Es importante, ¿sabes qué? Yo sé que en la medida que pasan los días, hay cosas que no se van a... que el tiempo las va a devorar. Y una de esas cosas es precisamente tratar de... Es mi pregunta constante, es como mi pregunta constante. ¿Cómo puedo arreglar esto? Yo también pienso de esa forma. Por eso yo puedo entender a tu papá. Sí. Porque no hay un día en el que yo no piense en eso. ¿Cómo puedo remediar esto? Y paréntesis súper corto, y uno como hijo ignora eso. O sea, uno cree que mi papá está... El pensamiento o al menos el mío siempre ha sido eso. ¿Cómo puedo arreglar esto? ¿Cómo puedo mejorar esto? ¿Cómo puedo ayudar más? ¿Cómo puedo hacer más? En eso vive la mente de un papá. Y es así con todas las cosas. No solamente con la relación y hacia los hijos. En todos los aspectos. Me rodeo siempre de personas y escucho mucho a las personas porque si te vas por ahí preguntándole a una persona qué es lo más importante que tiene un hombre, son los hijos. Sí. Aún los que no son tan cercanos. Entonces, esta reflexión debe servirme a mí también para activar algo, para tratar de resolver algo. Porque es muy fácil seguir ignorando, seguir posponiendo. Sí. Y yo hoy, que recuerdo a mi papá con nostalgia, pienso lo mismo. Yo digo, ¿cómo hubiera sido un tiempito más? ¿Cómo hubiera sido de bueno? Entonces, creo que hay que hacer algo. También yo creo que hay conversaciones que uno definitivamente debe tener, como otras que no, que ya no vale la pena. No vale la pena desde la mayor humildad posible. O sea, no vale la pena no de ego, sino de entender que
o sea, volvemos al mismo punto. Creo que uno está lleno de pronto de cuestionamientos, tanto padres como hijos. Y hay cuestionamientos con los que un padre pudiese destruir el corazón de su hijo. Y de la misma forma, cuestionamientos con los que un hijo destruiría el corazón de su padre. Sí, Entonces hay cosas que definitivamente uno debe trabajar, eso sí. Es decir, no es un ejercicio de ignorar, de omisión, sino de transición más bien. De dar no un paso al costado, sino más bien un paso hacia adelante y decir, ya esto no vale la pena. De pronto dejar de buscar ciertas respuestas y entender que la única respuesta es que no hubo opción. Es decir, cuando yo veo tu vida veo que no hay opción, no tuviste opción. O sea, no te hubieses podido jamás repartir entre 3 hijos. no. Jamás. Entre 4 cuando llega Laura. O sea, no hubieses podido estar con mi hermana, conmigo y con tus otros 2 hijos. Entonces no hay opción. Sin embargo, yo pudiese dar fe que desde la posición donde estuviste, hiciste lo mejor que pudiste. Y yo creo que eso es importante. Hay una gran diferencia entre qué es lo mejor que uno puede hacer y hacer lo mejor que uno puede. ¿Se entiende? O sea, lo que está dentro de lo que tengo aquí a la mano, con esto Con lo eso. aprovecho de la mejor forma. Porque, o sea, hacerlo lo mejor que es muy amplio. Y no siempre ese tipo de cosas están a la mano de uno. Y cuando yo también a mi papá, yo digo, no tenía opción. No hay opción. ¿Entiendes? Y creo que desde ahí uno empieza a construir una parte del puente. Sí, Desde ahí. sí. Desde ahí porque si algo puede, o sea, uno pudiese buscar la mejor oportunidad para una conversación, pero si uno llega predispuesto, ya empezás marcha atrás. Pero eso te habrán dado tal vez los años, Sí, ¿ves? sí. Eso te lo han dado los años. Bueno, para todo hay tiempo y lugar. Así es. Yo aguardo eso. El tiempo y el lugar. Siempre he pensado igual. O sea, uno hace lo que puede con lo mejor que puede con lo que tiene. Haciendo un paréntesis, una de las cosas que me gusta de hacer esto, yo te decía, todo se convirtió en un estándar. Si no tenés lo mejor, no lo puedes hacer. Sí. Todo se convirtió en algo que se puede medir por marca, por precio, por calidad, etc. Y si no, no. Uno debe hacer lo mejor que puede con lo que tiene. Y bueno, volviendo otra vez. Pero creo que el punto con el que ibas a terminar era que la moto permite eso. O sea, es mundo de que usted puede llegar a donde sea con una moto. Y con la moto que sea. Y puede disfrutar. Exacto. Yo creo que, o sea, la conclusión es obvia y lo que hay que hacer es como derribar eso que lo que es tan obvio a veces se vuelve tan difícil de hacer. Y es la realidad que lo que nos tiene distantes unos de otros es mucho menos de lo que nos une. Sí, cuando uno ve el panorama completo se da cuenta que sí. Estamos hablando de lazos de sangre, Sí, sí, ¿ves? Eso es inquebrantable. sí. Eso no lo acaba el tiempo, eso no lo acaban los años, eso no lo acaban las circunstancias. Y el tema es que es muy obvio y parece fácil. El tema es que no es fácil. Pero es una realidad que uno tiene que meter en su cabeza y de alguna forma algo debe producir en uno. Y es eso. Lo que nos separa es mucho menor que lo que nos
que lo que nos une. El gran problema de uno como joven o a la edad que sea, es no entender la riqueza del tiempo y no entender que la vida se le va y es tiempo que nunca regresa. Porque si uno entendiese eso, actuaría con urgencia, con emergencia. Es decir, si hoy fuese mi último día, como es muy probable, o sea, es que matemáticamente es totalmente probable, es tan probable como que sea el último como que no lo sea. Es un tiro al aire. Y si uno lo entendiera, realmente actuaría con emergencia de parte y parte, porque definitivamente, pensando en un suceso muy trágico, pensando en un escenario muy trágico, es decir, si mi papá el día de mañana no está, va a ser demasiado tarde para pensar en las conversaciones que debimos haber tenido, y ni siquiera, y no solo esas conversaciones que van a ser difíciles de tener, sino en una buena conversación. ¿Me entendés? El haberme perdido de esto también con mi papá. ¿Me entendés? De una llamada, de un café, de eso. Yo pensaba ahorita, es decir, creo que ambos sabemos que nos amamos mucho. Sin embargo, precisamente por ese lazo de sangre y por la esencia que a todos nos hace únicos, o sea, hay cosas que yo como hijo nunca te voy a poder dar, nunca voy a poder provocar, que pueden provocar tus hijos. ¿Me entiendes? Sí, Hablando no ni siquiera que uno pueda provocar más que el otro, no, hablando de que es único. Es que por ahí vos has necesitado algo de mi parte y lo has obtenido, de mi hermana y lo has obtenido, y necesitas algo de ellos dos, un abrazo, la atención de ellos dos, no sé, un tiempo de estos con ellos dos, que no lo has tenido, y va a ser totalmente distinto. O sea, va a ser totalmente distinto. Y de la misma forma, creo que cada momento con vos yo lo valoro al máximo, pero va a ser totalmente distinto con un papá, con mi papá, ni más ni menos, ni más ni menos importante. Distinto, complementario, o sea, es totalmente complementario. Y si uno entendiese eso, tendría ese tipo de conversaciones con urgencia, porque uno piensa que siempre habrá otro momento mejor. Y yo creo que uno empieza, o sea, un grandioso paso para empezar a construir ese puente es eso. Es si uno necesita pedir perdón, y si uno necesita dejar cosas atrás, las deja, porque definitivamente, o sea, estamos hablando, creo que tanto vos como padre con tus hijos y yo como hijo con mi papá, aún con todos los errores, son contextos muy favorables. Es decir, hay relaciones entre padres e hijos e hijas, que es lo que más pienso, porque uno como hombre uno logra empatizar, por lo menos con la figura del hombre, de papá, ¿entiendes? Sí. Con su figura de hombre. Pero una hija es difícil que logre empatizar con eso también. Y hay relaciones que no se van a arreglar en una sentada. Pero es un gran paso empezar por decir. Empezar por lo menos darle importancia, lo que yo te decía hoy. Es decir, vos sabes que hay asuntos por resolver, por lo menos uno tener esa noción, porque uno debe morir a ese pensamiento de, esto ya se quedó así, ya. exacto. Ya esto es así y punto. Pero no, el solo acto de uno decir, tengo un asunto por resolver, es un paso grandioso, o sea, es una base enorme, porque te predispone a resolverlo. Sí, Te predispone a resolverlo. Y yo creo que uno debería prestar atención a eso. tratar de entender. Tratar de entender. Si pudiéramos nosotros entender al otro, sería muy diferente. En todos los aspectos y en todas las relaciones. Entender. Entender. Yo creo que si algo puede uno darle un mensaje a una persona es trate de entender. Trate de entender. Y dejar las deudas en la puerta también. Sí. Hay Sí. que uno debe aprender a dejar las deudas de lado. Sí, básicamente todo el mundo anda con ese pensamiento. Sí. No hiciste lo que yo necesitaba, no estuviste cuando yo te necesitaba, no me ayudaste cuando te necesitaba.
Y con eso es muy difícil llegar a un acuerdo. Y ¿sabes qué se pierde uno? Se pierde uno de la... Hay una matemática que no puede fallar. Es decir, no necesariamente la experiencia está ligada... La madurez y la experiencia no tiene por qué estar ligada a la edad, pero esa matemática no falla. O sea, el papá, entre más viejo es más sabio. Y cuando uno pospone eso, se está robando a sí mismo los mejores años de su papá. O sea, te estás perdiendo de lo mejor. Exacto. O sea, se está perdiendo uno de la mejor. Y aplica de la misma forma viceversa. Por lo que hablamos, porque de pronto esta conversación, definitivamente esta conversación hace 10 años no la hubiéramos podido tener. No. Y de pronto yo ahorita, de pronto hace un año, yo si me sientan con mi papá voy a estar lleno de caprichos y reproches. Con justa razón. Digo con justa razón, ¿Sí? más que todo empatizando, tratando de empatizar con la gente que nos oye, que yo creo que hay gente que tiene razones de mucho peso. Sí, claro que sí. Pero también conforme pasan los días, pues uno se hace más maduro y el cuerpo naturalmente cicatriza. Es decir, hay heridas ahí, muchas que han curado en falso, sí, pero que ha habido un avance en comparación con con la herida al principio. Es decir, que también tanto, o sea, básicamente lo que quiero decir es que si alguien se logra sentar hoy con papá o un papá con su hijo, estará al frente de la mejor versión de su hijo. De la mejor versión de su hijo. Por más que haya un reflejo de rebeldía, lo que sea, hay una conciencia más grande. O sea, esa matemática no hay forma de que falle, creo yo. Y uno como hijo estará al frente Pienso mucho en mi suegro. O sea, que a pesar de tantas cosas, definitivamente yo, que no lo conocí de toda la vida, puedo decir, es una mejor versión de lo que un día fue. Exacto. Es una mejor versión. Entonces creo que cada vez que uno pospone este tipo de cosas se roba, Se pierde algo. se pierde eso. Se pierde Ahora eso. mismo nos estamos Ahorita perdiendo mismo nos cosas. estamos perdiendo eso, exactamente. Si uno pudiera simplemente hacerlo, sería bueno. Sería muy bueno. Sería muy bueno. Para terminar, algo que creas que obviamente es una pregunta muy amplia y quizá muy genérica, pero algo que vos creas que algo que todo hijo tenga que escuchar de un padre que ha cometido errores. No sé. ¿Cómo? Espérate, devuélveme la pregunta. Es decir, es que sí, de hecho es una pregunta muy difícil. Es una... O sea, asumiendo que un hijo no tiene papá porque ha muerto, no tiene papá porque la ha abandonado, no tiene papá porque papá abusó de él o ella, no tiene papá porque está empostrado en una cama, o sea, ¿Qué esperaría un papá? Esa es la pregunta. probablemente sí, puede ser. En mi caso sería poder, así sea con mis hijos, empezar a conocerme como cuando uno conoce a un desconocido, a una persona nueva. Como lo mencionaste ahora, o sea, dejar las deudas a un lado y poder decir simplemente empecemos de cero, Un borrón y cuenta nueva. un borrón y cuenta nueva. Para mí sería un sueño. ¿Ves? Para mí sería un sueño. Yo creo que adhiero a eso. Pensaba en cuál pudiese ser una respuesta y es un te perdono. Un te perdono porque vuelvo y te digo, no puedo evitar pensar en los panoramas menos favorables. Es decir, una persona que ha sido abusada por su papá, violada. Es pero, muy difícil. Claro, O sea, estamos hablando de
estamos hablando en un contexto menos fuerte, Sí. Sí, 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 obvio. porque En el contexto de nosotros. el contexto de nosotros, Sí. Claro, porque no conocemos más real, no podemos hablar desde otra realidad que no sea esa. exacto. Tu papá se fue cuando eras un bebé, hace mucho tiempo, bueno, Sí. mis hijos aunque están cerca, pero hemos sido distanciados siempre, circunstancias X. Y claro, no podemos meter en ese mismo costal a las personas que han sido tan heridas Sí. porque es, o sea, simplemente alguien puede escuchar esto y dirá, no, tan fácil. No, no, eso hay que... A ver, no es imposible. Nada es imposible. Sí. Pero estamos hablando de unos contextos diferentes. Sí, pero vuelvo y te digo, o sea, yo creo que un te perdono, Yo un te diría- perdono cabe en cualquier contexto. Yo diría que Ahora es muy sería difícil, obvio. tremendamente bueno para Muy un difícil. papá poder perdonar a su hijo. Y sería tremendamente bueno para un hijo poder perdonar a su papá. Sí. En cualquiera fuera la circunstancia. Sí, sí, sí. Eso es lo que quiero decir, sí. Sería Eso tremendamente es lo que bueno. quiero decir. Sí, porque hay cosas que definitivamente, aunque lo que vos decís, o sea, nada es imposible. Hay situaciones que humanamente parece que no tienen resolución, pero un te perdono te ayuda a estar, por lo menos, en paz con vos mismo. Con vos mismo. Y es una base para construir. Una muy sólida. ¿Ves? Es que Una muy sólida. nosotros necesitamos eso hasta con nosotros mismos. Porque el primer ejercicio de perdón en el que yo trabajo es hacia mí mismo. Claro. Porque la culpa es algo que genera distancia. Cuando alguien es herido, esa culpa genera distancia. Y la distancia hace que las cosas se enfríen. Cuando las cosas se enfrían es terrible en la vida. Porque se vuelven abismos muy grandes. Se vuelven abismos muy grandes. Y seguramente con una llamada es solo el comienzo. Si nos pusiéramos a gritar aquí a alguien, quizás alguien contestaría. En el mejor de los casos. Si no, nadie. Puede pasar que yo llame a uno de mis hijos y no me devuelva no me conteste simplemente. Me dejen visto. Mi trabajo sería volverlo a intentar. Y para eso hay que estar sano. Y para eso Sí. tengo que haberme perdonado. Sí, hay que estar sano. ¿Ves? Porque si yo le escribiera a mi hijo y simplemente ignora mi mensaje, pues yo me haría unos juicios y diría no hago nada más. Sí, sí, sí. Hay un trabajo que yo hago en silencio, que espero algún día dé frutos. Ojalá. Yo creo que podemos concluir con eso. Sería tremendamente bueno, extremadamente bueno, un papá poder perdonar a su hijo y un hijo poder perdonar a su papá. Creo que a mis tantos años, no voy a decir cuántos tengo, Yo sí. pero sigo aprendiendo sí. a ser papá. ¿Ves? Sigo aprendiendo. Porque a veces uno está tan ocupado y tan preocupado que no sabe ser papá. Hoy apenas estoy en la mitad del camino, tal vez. Gracias por haberme ayudado. ¿Ves? Porque pues, ¿quién más? Si no han sido los que han estado conmigo, los que me han enseñado. Con vos he hecho escuela. ¿Ves? Seguramente he hecho muchas cosas mal, algunas he hecho bien. Por eso estamos aquí.
Y mi tarea será tratar de replicar eso bueno que pueda hacer y de mejorar lo que me he equivocado. Sí, como llevar a esa escuela, tanto la escuela que yo he hecho como hijo, llevarla a que me sirva para con mi papá, y vos la escuela que has hecho que te sirva para con tus hijos. Sí. Excelente. Feliz Día del Padre. Gracias.